¿Cuántos aquí podemos decir que hace 20 años planeamos estar en la hermosa ciudad de Lubbock, Texas? Hace 30 años, hace 5, hace 6 meses. Aquí tenemos familias casi semanalmente que dicen, acabamos de llegar, venimos de Arkansas o de Mississippi o de donde sea, y por el trabajo aquí estamos. Yo no sé si haya uno solo aquí que pueda decir hoy, mi vida hasta estos 35, 40, 45, 50, 55 años ha marchado conforme lo planeé. Si podemos poner por favor el título de nuestro sermón para el día de hoy. Te hago esta pregunta porque en el camino hay muchas sorpresas. Amén. ¿Quién se ha encontrado con sorpresas en la vida? Buenas y malas. Cuando uno pone el GPS para viajar, yo recuerdo hace 14 años cuando recién llegué a Estados Unidos, los teléfonos no eran tan comunes en los mapas. Y me acuerdo una vez tratando de regresar de San Antonio, un trayecto que me debió haber tomado 6, 7 horas, me tomó como 10 u 11, porque en aquel entonces, uno tenía que sacar, en aquel entonces como si fuera un viejito, no es hace 10 años, hace 11 años, uno sacaba el mapa en el carro, el mapamundi, y ahí en el carro iba viendo, por aquí, y por ahí le vamos dando, y en una mala dirección que te fueras, podrías terminar rodeando algún pueblito que te tomaba 1 o 2 horas, te metías al centro de Dallas y 1 hora y media solamente para cruzar, lo que fuera. Hoy en día, tú pones la dirección a donde vas en tu teléfono y no sé cómo le hace el satélite, pero incluso cuando el camino está listo, ¿qué dice? Accidente a 4 kilómetros. Sigues en la misma ruta, la más rápida, bla, bla, bla. Pues, o sea, el teléfono, inclusive si hay un choque, te puede decir, hay un choque a 10 millas, si quieres puedes desviarte, pero continúas en la ruta más rápida. Y cuando uno pone las direcciones en el mapa, regularmente le salen 2 o 3 opciones, ¿cierto? ¿Y cuál elige uno? Casi siempre. La más corta, la más rápida, ¿cierto? La vida nos juega muchos accidentes en el camino. El mapa que trazamos originalmente, llega el momento en la vida en el que te das cuenta que no era como uno deseaba que fuera, que el camino no era tan bonito como esperábamos y a veces era mucho más bonito de lo que esperábamos, pero que hay sorpresas. ¿A quién no le gustan las sorpresas? Buenas. A nadie le gustan las sorpresas malas. Las sorpresas no siempre son buenas. Sorpresa, enfermedad. Esa sorpresa, sorprende con un regalo bonito, con un reloj, con unos zapatos, pero sorpresa fea no queremos. Y entonces comenzamos así porque el día de hoy terminamos con esta serie que hemos estado platicando durante las últimas 5 semanas, 6 con esta semana, con excepción a la que no pudimos estar aquí por la nieve, en donde nos hemos embarcado en un viaje para platicar juntos y para desmenuzar un poco esta oración que es muy conocida por muchos, que es el ¿qué? El Padre Nuestro. Y hemos dicho hasta el cansancio en 5 semanas que es una oración que muchos de nosotros sabemos de memoria, quizá todos, y que muchos de nosotros le tenemos cierta sensación inclusive negativa porque algunos nos ponían a orar muchos de esos para ser perdonados y algunos nos ponían que teníamos que hacerlo para que pasara esto, pero la invitación que hemos hecho o la invitación que nos da Dios en el Padre Nuestro es no solamente a pedir algo, sino a participar en la vida del reino de los cielos, amén. Es una invitación a participar. Es una invitación a caminar juntos en el Padre Nuestro con Dios. Decíamos que en inglés y en otros lenguajes el Padre Nuestro no es conocido como el Padre Nuestro, es conocido como la oración de Jesús, la oración del Señor, the Lord's Prayer. Me gusta más pensar que es la oración de Jesús que el Padre Nuestro. La oración de Jesús me indica que me dice, así ora Jesús, así quiero orar yo. Si Jesús dice que así se debe orar, así quiero orar, porque Él es el experto en conocer al Padre. El día de hoy mi propósito es poner
un poco de atención como terminamos el día de hoy esta serie en el texto como un todo y dar un pequeño repaso a lo que hemos dicho durante estas semanas. Esta serie me parece de vital importancia porque es de alguna manera el núcleo, el resumen de lo que se trata seguir a Cristo. De esto se trata lo que estamos tratando nosotros de lograr en nuestra vida cristiana. Aunque algunos de nosotros quisiéramos ir un poco más profundo, más teológico, más profecía, más grande, esto es como cuando estamos perdidos sin el mapa y Jesús nos orienta en quién soy yo, pero sobre todo en quién es Él. Yo necesito constantemente el recordatorio en mi vida que no soy Dios. En pequeñas cosas y en grandes también. Yo necesito ubicarme y estar en perfecto estado de saber quién soy, con quién cuento y a quién sigo. El tema central en el Sermón del Monte, que es en donde encontramos esto, es el reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos, el reinado de Dios, si has estado con nosotros en las últimas semanas, la has escuchado una y otra vez. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reinado de Dios. Es decir, el que Dios reina en el corazón de la gente y en la vida de la gente. Que decíamos unas semanas, no es a mi manera, el reino de los cielos es a su manera. Es decir, como lo hace Dios en el cielo, quiero que sea mi vida en la tierra. Es el reino de los cielos. Y entonces en este reino de los cielos, los domingos, en las tardes, se abre el cielo por un momento y cuando estamos alabando, estamos aquí en Lubbock, Texas, pero es como si estuviéramos un poquito allá también. Estamos aquí alabando, pero algo de nosotros no está solamente aquí, ¿cierto? Está también allá. Y entendemos que estamos viviendo aquí y un poco allá. ¿Y cómo es que este reino de los cielos se hace tangible? Para muchos de nosotros, el reto más grande es hacer tangible el reino de los cielos. Es decir, no tener a Dios como una sección en la vida, como trabajo, escuela, familia, Dios. No, Dios es centro, Dios es todo y de ahí surge lo demás. Y entonces, decíamos que para empezar la oración, reconocemos a quién le hablamos. Quizá para nosotros es obvio, pero mucha gente que ora a Dios, que no es Jehová, a nuestro Dios, le ora a una fuerza, a una luz, a un mero. Pero desde el principio Jesús, ¿qué nombre nos pide que le demos a Dios? Padre. En términos de familia, Padre. Y eso no solamente me ubica a mí, a Dios como Padre, sino a mí y a ti, ¿como qué? Como hermanos. Y como hermanos, ¿qué crees? Nos amamos, pero también ¿qué? Nos enojamos. Y nos quedamos gordos. Y le decimos a papá, odio a mi hermano porque se la pasa. Y es el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, cuando presentamos al bebito hoy, ese bebito es un compromiso en lo que estamos haciendo aquí. Si su mamá viene a nosotros en 2 meses y dice, oye, me está yendo muy mal, primero Dios, que no sea así, necesito que me echen la mano con algo, ¿cómo podemos ayudarte? Es el reino de los cielos. Porque una parte sería, ¿qué necesitas? Digamos, me quedé sin trabajo y no tengo leche para el niño. Y entonces el cristiano piadoso podría decir, ok, vamos a estar orando por ti para que te llegue la leche algún día a tu casa. Pasa, voy a estar orando por ti para que... Y cuando uno entiende el reino de los cielos es una responsabilidad grandísima porque no es, ok, claro que voy a orar por ti, pero aparte de orar por ti, ¿qué puedo hacer? No prometo solucionarlo todo, pero mi responsabilidad es caminar contigo. ¿Por qué? Porque está el Padre y somos hermanos. Y de ese bebito, ahora hoy soy un tío espiritual, una tía, una abuela espiritual. Y así, entre todos nosotros. Después continúa Jesús diciendo que Dios está en el cielo y santificado sea su nombre. La idea de santidad la platicamos aquí y es
vital, de vital importancia. Dios es santo. Y decíamos que nuestro Dios no solamente es santo porque es moralmente o éticamente bueno. Muchos de nosotros asociamos la santidad con la moralidad. Es decir, que cuando uno es santo elige las buenas decisiones, es bien portado. Entonces cuando decimos a Dios, Dios eres santo, 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 es como si dijéramos, Dios eres bien portado, eres muy bien portado. No, Dios es completamente distinto y apartado de todo lo que conocemos en este mundo. Nuestro Dios no tiene comparación. Dios está en su propia categoría. Decíamos, es como entender el sol. ¿Con qué comparas al sol? Que a miles de kilómetros de distancia te quieras secar, estás hecho cenizas. Dios es como el sol, es santo, es completamente distinto. Hay un punto que yo tengo que decir, no puedo comprender a Dios al 100%. Por eso, Él es Dios y yo soy un ser humano. Y después, el pastor Jorge nos hablaba de cómo es que viene el reino de los cielos a nuestra vida. Que se haga su voluntad y no mi voluntad. ¿Alguien aquí tiene problemas de voluntad en la casa? ¿Alguien aquí quisiera que todo el mundo fuera más sumiso a su voluntad? Bueno, yo soy el único. Y en mi casa, en mi trabajo, preferiría que las cosas se hicieran como yo quiero, porque creo que lo voy a hacer como debe ser. Entonces el pastor Jorge ponía la ilustración de que es como subirte a un carro y en vez de que tú vayas manejando, dejar que cada vez sea quien maneje. Dios. Pero qué tan difícil es el ejercicio de dejarle el lugar del conductor a alguien en tu vida. Déjame te cuento que he comenzado el proceso de enseñarle a mi hijo de 15 años a manejar. Va a sacar su permiso de conducir. Y qué aventura para los que somos nerviosos al volante. Recuerdo a mi mamá cuando tenía yo 5 o 6 años, teníamos un carro que era estándar, me dejaba meter las velocidades camino a la escuela. Ella iba manejando, primera, segunda, y así fue aprendiendo, y hasta que un día me dejó sentarme. Bueno, me toca a mí, con Ethan. Y estoy yo en el asiento del pasajero como gato, agarrado, porque le digo, hijo, frena, vuelta, estás muy cerca de este carro. En México, los carros para entrenar a la gente, no sé, nunca me he subido uno aquí, pero el maestro tiene un freno, un acelerador y un volante. Porque si este está bien sonso, si es realmente muy malo, en una emergencia el maestro ¿qué va a hacer? Va a frenar, no va a permitir que choque. Y así me siento yo, está ahí manejando y yo estoy aquí queriendo mover y no tengo pedales en el asiento del pasajero. Y lo mismo pasa con Dios. La voluntad de Dios es dejar que Él conduzca a su manera. Pero ¿qué pasa? Yo quiero manejar. Es mi carro. Es mi vida. Yo lo compré. Y después dice Dios, no olvides que oramos por el pan nuestro de cada día. Que no se te ocurra pensar por un instante que todo lo que tienes es porque te lo has ganado con el sudor de tu frente. No sé cuánto tiempo llevas viviendo en Texas, pero los tejanos tienden a sentir que Texas es su propio país dentro de Estados Unidos. Los tejanos son muy orgullosos de ser tejanos y consideran a Texas como su propio país dentro de Estados Unidos. Y en esta región hay un dicho que la gente dice, yo me levanto jalándome mis botas yo solo, en inglés. I put myself up, yo solito, de mis botas, como diciendo, y yo solo, mira, y aquí estoy, con mis botas y esa sensación de decir, a mí nadie me ha regalado nada. Hermano, hermana, en el reino de los cielos reconocemos que todo lo que tenemos es solo por gracia. Ahora, que algunos de nosotros trabajamos como burros, es otra cosa. Como mulas. No, que échame 60 horas a la semana, 20 de overtime, y dame más.
Y esa sensación de tenerlo y tener más nos podría hacer decir a Dios, por un momento estoy bien. Pero entonces la oración dice, Señor, todos los días ayúdame a recordar que lo que tengo y lo que soy es solamente por tu gracia. Uno quizá de los temas más difíciles hablaba el pastor Jorge la semana pasada, y me encantó el título que le dio al sermón porque puso, sin perdón no hay no hay reino. Decíamos que el Padre Nuestro en la primera parte es claramente enfocado en Dios. Tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y la segunda parte es no para mí, sino para nosotros. Y cada verbo está conjugado en la persona que te involucra a ti y a mí. Porque Dios sabe que para nosotros es fácil decir, mientras que yo y Dios estemos bien, que se queme el mundo. Mientras que yo estoy bien con Dios, tú, mira, haz de tu vida un papalote. Y Dios dice, no funciona así. Es nuestro y el Padre Dios. Y el perdón es quizá la oportunidad más grande que tenemos los cristianos de mostrar al mundo de qué se trata el reino de los cielos. De perdonar. Hace unos minutos cantábamos, me encanta esa frase que dice, no hay rencor, no hay acusación. Él es grande. Y eso lo acepto porque yo sé, hermano, yo sé lo que Dios me ha perdonado a mí. Y no te lo cuento porque te espantarías. Pero yo sé lo que me ha perdonado. Y esa sensación me reta y decir, ¿cómo no te voy a poder perdonar a ti por lo que has hecho? Ahora, el pastor no hablaba de reconciliación. Para la reconciliación se necesitan dos. Y para ese proceso, la Biblia tiene su proceso aparte. Pero hablaba de perdón. Y decía el pastor que en este perdón muchos de nosotros utilizamos la culpa como una herramienta y un método para lograr mi voluntad. Yo recuerdo en México una hermana que una vez se rompió la pierna y al domingo siguiente llegó y dijo, hermano, yo sé que me rompí la pierna porque no vine al servicio el domingo. Dios hizo que me rompiera la pierna. Y dentro de mí dije, qué buena táctica para decirle a la gente que si Dios no viene se les va a romper un hueso. ¿Y qué crees? Pasa. Si no ayudas en la iglesia, no eres tan bueno como el que ayuda. Y si no sirves, no eres... El que no sirve, ¿qué crees? No sirve. El que no sirve, no sirve. Y entonces, esta culpabilidad en las relaciones, ¿cuántas veces yo tengo que recordar que Dios me dijo, no hay rencor, no hay acusación, no tengo el récord de todo lo que hiciste mal cuando yo me enojo con la persona que más amo? ¿Alguien se identifica con que la pareja le saque los trapitos al sol de hace 5, 7, 10 años? ¿Y qué dice uno? Pero mi amor, eso pasó hace 10 años, 15 años o la semana pasada, ya, por favor. ¿Qué? Perdóname, olvídalo. Y Dios dice, mi perdón no te va a recordar cada vez que te equivoques lo que hiciste. Y entonces, en este entendimiento de perdonar está el corazón del reino de los cielos, en perdonar. ¿Cuántos aquí diríamos que nos cuesta trabajo perdonar? Te aseguro que en tu mente está alguien muy cercano a ti. Qué difícil. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en México, cuando secuestraron a uno de mis hermanos, yo tenía odio contra los secuestradores. Pero después de un tiempo, pues era más el dolor de otras cosas que contra alguien que ni siquiera conocía. El perdón de alguien con el que tienes que convivir todos los días, con el que tienes que ver en el trabajo, es mucho más complicado. Y entonces, este reino de los cielos
tiene su corazón en el perdón. Y por si no fuera poco, ahí no está, pero en el versículo 14 dice Jesús, por si este tema del perdón no es suficientemente incómodo, ¿qué crees que dice Jesús en el 14? Porque si ustedes no perdonan a quienes los ofenden, ¿qué crees que dice Jesús? ¿Qué tan incómodo es decirlo? Hermano, dilo conmigo. ¿Qué dice Jesús? Si ustedes no perdonan a quien los ofende, ¿el Padre qué? Tampoco los va a perdonar. ¿Qué? Palabras mayores. Si yo no perdono, Señor, no sé si sea literal o no literal, pero si yo no perdono, estás diciendo que a la manera que yo no perdono, ¿el Padre me ve? Palabras mayores. Y entonces, después de que uno entiende su ubicación, le da la brújula a Dios entre quiénes somos como hermanos y quién es Él, y cómo este reino de los cielos y su voluntad permea, pareciera que el versículo 13 nos deja claro que el camino no va a ser color de rosa, ni con habichuelas amarillas. Que el camino, de esta historia, no va a ser fácil. No va a ser fácil. En otras palabras, el camino no va a ser el que tú quieres elegir como el más corto y el más fácil de la ruta. Dice la palabra de Dios, versículo 13, y no nos dejes caer en tentación. En inglés, esa parte dice, Señor, no nos guíes a la tentación, sino líbranos del maligno. ¿Qué mejor manera de entender cómo enfrenta uno las tentaciones, sino de entender cómo enfrentó las tentaciones aquel que nos está enseñando a orar esta oración? ¿Tú recuerdas algún momento en donde Jesús ha sido tentado? Seguramente hubo muchos que no están escritos aquí. Estoy seguro que hubo muchos momentos de tentaciones de Jesús, estoy segurísimo, pero algún momento que te acuerdes que esté grabado en la palabra de Dios que Jesús fue tentado. ¿Qué se te ocurre? ¿En el Monte de los Olivos? Y justo cuando empezó su ministerio, en el desierto. Lo más claro, al principio de este movimiento del reino de los cielos y justo al final. Entonces aquí quiero tomar unos minutos para hablar de lo que es la tentación. La tentación. Jesús, en primer lugar, tú y yo no podemos entender la tentación que sufrió Jesús porque tú y yo, teniendo hambre, no tenemos el poder de convertir una roca en pan. En primer lugar, imagínate la magnitud de la tentación de Jesús de poder hacer lo que quisiera cuando Satanás le decía, tu papá te abandonó. Si tu papá fuera quien dice que es, no estarías aquí sufriendo, muriéndote de hambre. Si tu papá fuera quien dice quién es, no estarás sufriendo como estás sufriendo ahora. Y Satanás le promete a Jesús un esplendoroso reino de autoridad y de adoración, de esta sensación que le dice, mira, si tú te rindes a mí, todo lo que ve en tus ojos será tuyo. Hermano, no confundas las promesas de Dios con las promesas de Satanás. La fama, el poder, la autoridad no son promesas de Dios. Pero qué atractivas son. Qué atractivo es que la gente sepa quién eres. Y que la gente te vea y diga, ojalá mi vida fuera así. Y qué bonito es tener un poco
de poder sobre la gente. Y decir, tengo a mi cargo un crew de 40, de 50, de 100. Pero las promesas de Satanás son muy distintas a las promesas de Dios. ¿Tú sabías que Jesús en ningún momento en la Biblia pide que le adoren y que le alaben? Alabamos a Cristo por la respuesta que tenemos en el corazón de lo que ha hecho por nosotros. Pero Jesús jamás lo encuentras diciendo, y por cierto, adoren mi nombre y alábenme a mí. Jesús dice, por cierto, carguen su cruz y síganme. Eso nos habla del rey que servimos. Un rey que no te pide que lo alabes. Y no termina ahí, ¿eh? No es un rey que te pide que le laves los pies cuando están sucios. Es un rey que, ¿qué crees? Que los lava él. Y las tentaciones, las pruebas, los retos van a venir en nuestra vida. Así de simple. Ahora bien, hay cosas en la vida que enfrentamos como consecuencia de nuestras malas decisiones. ¿Cierto? Es decir, si tú no has cuidado tu salud en 40 años, no creas que una visita del doctor de 4 horas te va a quitar lo que no hiciste en 40 años. Quizá te tome 4 meses o 4 años recuperar un poco de lo que no quisiste hacer antes para que tu cuerpo funcione como debe. Quizás estás pagando las consecuencias hoy de haberte metido en deuda en Estados Unidos y sentir que no puedes salir porque aquí te regalan tarjetas de crédito firmando con sangre ya. ¿Alguien en ese caso? Es decir, la vida a veces nos enfrenta tentaciones y situaciones que son por malas decisiones y consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Todos lo hemos experimentado. Pero la vida, ¿qué crees? Es injusta. Y la vida a veces te presenta situaciones que ni por deberla ni temerla te toca. ¿Cierto? Amén. Es decir, así es la vida. Cuando la gente dice, la vida es muy injusta. Cuéntame otra historia, esa ya me la sé. Pues tienes toda la razón. ¿Y qué crees? Por si fuera poco, la vida está llena de gente que te quiere ver fracasar. Añádele a tus decisiones malas y a las situaciones que sin deberla ni temerla te pasan, añádele eso, que hay gente sin escrúpulos que va a mentir, que va a hacer lo posible por pasarte por encima, sin importarle tu familia, tu esposa, tu esposo, que te va a mandar un mensajito, lo que sea, por lograr su objetivo. Hermano, las infidelidades en la pareja no comienzan en la cama. No, en serio. Comienza con un emoji, con un corazoncito. Y comienzan con, ay, ¿no te atienden? Oh, si estuvieras conmigo, chiquitita. Y así es, la Biblia dice, no le des 1 centímetro a Satanás en tu vida porque ¿qué va a hacer? Se va a agarrar. Tengo un concuño que le encanta la escalada en rocas en Texas Tech. Y de Navidad pidió equipo para poder escalar mejor. Y los tipos que saben de eso saben que escalando, con que tú puedas poner un par de dedos en la roca, es suficiente para poderte levantar al siguiente peldaño. O sea, si no tienes que tener los 2 pies firmes, no. Con 2 dedos y un poquito de fuerza dicen que te puede levantar el que sigue. Así es Satanás. Satanás es, dame un poquito de espacio y me voy a adueñar de tu vida.
Esas sensaciones, las sensaciones que tenemos de decir, un poquito no es nada, ¿qué tanto es tantito? Es peligroso, hermano. Es peligroso. Porque esa sensación te pone a ti en lugar de Dios y decir, yo controlo todo. Y cuando yo estoy en control no pasa nada. Son tentaciones que nos hacen pensar y que nos dan algo más que cualquiera que sea la cosa que está como recompensa. Hay muchas cosas que por quererlas tener ahorita, eso lo enseñamos mucho en el curso de finanzas. Decimos, ¿estás seguro que quieres endrogarte para tener esa casota o ese carrote? Y a los 3 meses te das cuenta que dices, ¿qué hice? No puedo hacer el pago. Y terminas, esa cosa tan bonita termina siendo una maldición. Y te llega la tarjeta de crédito que pensabas que era la respuesta a todo y el interés es de 78% y dices, ¿cuándo voy a salir de esto? Pero en el corazón de la tentación es entender que Satanás es como un perro amarrado. Yo te voy a decir algo, yo cuando crecí, esa es una cosa que yo entendí cuando conocí a Cristo que no entendía antes y que me cambió por completo la manera en la que enfrento las tentaciones del día a día. Y es que a mí me enseñaron cuando era chiquito, y esto lo he compartido aquí antes, que Dios y Satanás están en constante guerra, así como en las películas que sale un angelito y luego un diablito, y el angelito te dice, haz esto bien, 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 y esto, bien, bien, bien. Y entonces, como si estuvieran en el mismo nivel de poder. Entonces yo cada vez que sufría algo decía, ¿quién va a ganar hoy? Y uno desde pequeño se da cuenta de lo que es malo. Uno le enseñan que mentir es malo. Me encanta ver a mi hijo, el más chiquito, con el remordimiento de algo que dijo que no era cierto, le cala y al día siguiente dice, quiere decirte que lo que dije ayer fue diferente a lo que dije. Y ahí es, gracias hijo, ¿qué crees? Yo también lo hago a veces. Gracias. Y es interesante porque uno no tiene que enseñarle que si dice una pequeña mentirita le va a ir. No, así es la tentación. Pero Satanás es como un perro amarrado y en esta correa de amarre tiene cierto límite. Si puede ser un pitbull sin cadena, jamás me la acerco. Con cadena, ¿sabes qué puedo hacer? Aquí donde llega la cadena, quedártela aquí en la cara, escupiendo. Dice la palabra de Dios que Satanás es como un león rugiente esperando que no comer un poquito, no. ¿Qué palabra usa? Devorar. Devorar. La gente que no tiene escrúpulos, imagínate Satanás 1000 veces eso. Satanás quiere destruirte a ti, a tu familia, a tu trabajo. Pero no siempre te va a destruir con la tentación que parece obviamente más fea. Eso cualquiera sabe. Quizá algunos de nosotros que tenemos esas tantas ganas de estar paleando los dólares en Estados Unidos, no nos ha llegado el momento porque si nos llegara, no estaríamos aquí. Hermano, no voy a ir al servicio, ando en Hawái en mi avión privado. No creo que estoy bien. Satanás utiliza constantemente, hermano, la técnica de decir, si Dios te amara, no estarías como estás. Si Dios te amara, no te hubiera dejado que pasara esto. ¿Tú crees que Jesús, cuando le pide al Padre, Señor, hay manera de que este vaso no me toque tomarlo? ¿Hay alguna manera de cambiar el plan que teníamos, Señor? Dios le pide eso. En el jardín de Getsemaní, Jesús le dice a Dios, Señor, de alguna manera podremos cambiar el plan porque no quiero ir a la cruz. ¿Te das cuenta que el camino al reino de los cielos no siempre es de lo que uno quiere? Y suena feo. No siempre es lo que yo quiero. Al final de cuentas,
La voluntad de Dios y el reino de los cielos no es que las cosas sean a mi manera, sino cómo entiendo, Señor, lo que quieres para mi vida. Ayúdame a alinear lo que tú quieres y a caminar en donde tú quieres. Y por supuesto que hay momentos en la vida en donde mi oración y mi deseo cambia el curso de alguna situación. Y lo hemos visto tú y yo seguramente en nuestra vida. En donde la oración cambió algo en el destino de lo que iba a pasar y sucedió. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces tú te imaginas que Dios te ha cuidado de algo sin que te des cuenta que pasó? ¿Cuántas veces? ¿Tú te imaginas cuántas veces Dios te cuidó de algo que ni siquiera supiste o que te enteraste tiempo después? Y puede ser algo dramático como un choque. Esta semana platicaba con alguien sobre un accidente y me decía un familiar, ese día se sintió mal y no fue a este lugar y una tragedia pasó y se salvó y se dio cuenta que Dios de una manera muy rara no quería que estuviera ahí. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces Dios nos habrá salvado de algo que ni siquiera nos dimos cuenta? Punto número 2. Te invito a pensar en esto y quizás sea parte de tu vida, pero muchos de nosotros creyéramos que entre más cerca y mejor estamos con Dios, las pruebas y las tentaciones van a ser menos. Si entre uno mejor esté con el Padre, mejor le va a ir. ¿Sabes qué he experimentado yo en mi vida? Completamente lo contrario. Entre más he tratado y cuando sé que estoy justo en medio de la voluntad de Dios, no sé en dónde quedó la que dicen por ahí que es la sombrilla de bendiciones que me cubría. Hace 9 años en México, mi hermano le detectaron cáncer en el cerebro. Y jamás me voy a olvidar la conversación que tuve con unos hermanos en la iglesia que me decía el hermano, mira hermano, yo nunca me he enfermado, ni de una gripa. Porque yo creo firmemente que Isaías dice que Dios nos sanó de toda enfermedad. Y la esposa decía, sí es cierto hermano, nunca nos hemos enfermado. Y yo decía, ni de una tosecita, una gripita del estómago, no nos cayó nunca nada mal. De verdad. Y me estaba diciendo que algo con la fe de mi hermano estaba mal. Y yo pensaba, el día que te enfermes, porque va a pasar, no conozco a nadie que no se enferme, entenderás que la voluntad de Dios no es siempre, mientras mejor estoy con Dios, mejor me va en la vida. Ahora, hay una paz grandísima cuando sabes que estás haciendo la voluntad de Dios en las tentaciones que esto presenta. Hay gozo cuando muchos aquí tenemos situaciones completamente distintas y siempre hay alguien en la iglesia que está pasando por algo muy difícil. Y seguramente escucharon el dicho que dice que Dios le da sus más grandes batallas ¿a quién? A sus mejores ¿qué? Guerreros. No está en la Biblia, pero suena bonito. Es decir, es como un halago, porque dices, me está yendo de la tostada, me está yendo muy mal, estoy enfrentando todo esto, pero el hermano te dice, ¿qué crees? Dios se lo da a sus mejores guerreros. ¿Y sabes qué pienso yo? Señor, escoge otro guerrero. No hay otro mejor guerrero que yo. Es un halago sentir, ok, esta batalla es porque Dios, y hay verdad en eso. Pero ¿sabes en qué no hay verdad? En que la gente dice que Dios nunca te va a dar nada que no puedas ¿qué? Mentira. Mentira. De hecho, Dios te va a dar precisamente lo que no puedes soportar para que le digas, Señor, no puedo.
Así que si tú crees que Dios te dio algo que vas a superar por ti solo, piénsalo 2 veces, hermano, hermana. Porque Dios precisamente a veces es en ese momento en el que nos invita a recordar de qué se trata el reino de los cielos. Inclusive caminando en el valle de qué? Oscuro, de muerte, de decepción, de tragedia. Tú me vas a librar. Y entonces quiero invitarte a pensar en esto, y este es mi punto para esta tarde, que los retos, las pruebas, las tentaciones, escucha esto, más allá de corroborar que Dios nos ha abandonado, son la herramienta para recordarnos que Dios continúa contigo. Es decir, más allá de sentir que, Señor, ahora sí, ¿en dónde estás? Si tú fueras cierto, esto no me pasaría. Es precisamente en ese momento que Dios nos recuerda que está con nosotros. Es que sin esos valles, sin esos retos, el reino no sería lo que es el reino. Las oportunidades más grandes de crecimiento en nuestra fe es en los momentos difíciles. ¿Sabes cómo crece el músculo de aquellos que se la pasan en el gimnasio? Rompiendo el músculo al límite. Haces pierna y no te puedes ni sentar al día siguiente de que te duele todo, para que ese músculo se regenere y ¿qué crees? Sea un poquito más grande y un poquito más fuerte. Voy a invitar por favor al grupo que regresa aquí a la tarima, pero quiero invitarte a pensar cómo es que las pruebas, hermano, es este verbo de nosotros, no nos dejes, tiene mucho que ver en cómo enfrentamos las tentaciones. La manera en la que tú enfrentas tus dificultades me afecta a mí. Hay hermanos, hermanas hoy aquí, bueno, no aquí, o conocidos de nosotros, que están luchando con cáncer, por ejemplo. Y la manera en la que esa hermana o ese hermano le está diciendo a Dios, no tu voluntad, sino la mía, me cambia. Me cambia. ¿Tú has pensado que si Dios utilizó la vida de uno de sus hijos para afectar al mundo entero, no podría utilizar la vida de otro de sus hijos o hijas para cambiar la vida de alguien? A veces, hermano, no veo a Dios en medio de la oscuridad. No lo veo. Y me he dado cuenta que a veces los valles de muerte y de oscuridad no duran días ni semanas, a veces son meses, a veces son años. De decir, Señor, ¿de verdad? Decimos en México que llueve sobre mojado. Es decir, que como si no fuera suficiente lo que pasó, y sí es cierto, a veces parece que las crisis, vienen una cosa más otra y más otra. Así como si lo malo no fuera suficiente. Pero a veces cuando yo no puedo ver la luz en Dios, y tú sí puedes ver la luz, para eso te tengo, para yo poderte ver a ti y en ti confiar, que para allá vamos. Hay momentos en donde no podemos ver hacia dónde vamos a salir. Y es solamente el consejo, la palabra, el abrazo de un hermano, una hermana que me ayuda a seguir adelante.
Y es por eso que el Padre Nuestro, que la oración del Señor habla de nosotros, danos, haznos, somos nosotros. Porque tú y yo solos no podemos lograr mucho. Termino con esto. Ya está pasando el frío y se llega la época de poder hacer una carnita asada o un barbecue. Entonces, hay muchas cosas que la gente se burla de los hombres, porque los hombres, cuando estamos asando carne, nos podemos sentar alrededor del grill, nada más a ver, todos así, la carne quemar. Y así estamos contentos, vas viendo. Pero entonces, el proceso de empezar esta carnita no está ahí. Antes de que llegue la gente, uno prepara el asador y lo prende y tiene que estar al punto y empieza a oler rico y abrirse el apetito. Pero ¿qué pasa cuando las llamas están en su punto y uno saca con las pinzas un pequeño pedazo de carbón y lo pone afuera del asador? ¿Cuánto tiempo tomaré ese asador, ese pedazo de carbón para que se apague? Rápido. Pero ¿qué pasa en cuando lo pones nuevamente con el resto de la iglesia y con el resto de los hermanos para estar quemando en vida? Yo te invito en que las próximas semanas ores a Dios la oración de Jesús por lo menos una vez en tu día. Te invito a ponerte en pie. Te invito a que durante los próximos días, una vez por lo menos al día, ores esta oración. Y aquí está mi reto. Mi reto no es que digas, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, amén. Ese no es mi reto. Te voy a decir cuál es mi reto. Y el reto de vencer la cotidianidad es de los más grandes que tenemos los seres humanos. Te invito a esto. No en una esquina para que la gente te vea, porque eso lo dijo Jesús justo antes de eso. Y no le metas palabras que la adornen, no te preocupes por eso tampoco. En un lugar en tu casa, en un cuarto que tengas, dile, Padre nuestro que estás en el cielo. Y espera unos momentos. Cierra tus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo. Y después que has meditado por unos momentos en esa línea que está llena de amor y de verdad, le dirás, Señor, tu nombre es santo, santificado eres tú, es tu nombre. Y otra vez. Padre, venga a nosotros tu reino. Es más, te invito en este momento a cerrar tus ojos. Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, Padre. Señor, danos hoy nuestro pan cotidiano. Padre, perdónanos nuestras ofensas en la misma manera en la que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden.
Padre, finalmente te pido que no nos dejes, Padre, caer en la tentación. Señor, líbranos de aquel que está a la espera de devorar nuestra vida, nuestra familia, Señor. Señor, te pido que nos des sabiduría, amor y el coraje necesario, Señor, para continuar en este camino que es el reino de tus cielos en la tierra, Señor. Padre Dios, tú no has prometido fama y riqueza y autoridad, Señor. Tú has prometido desafíos y oposición. Y al mismo tiempo una vida abundante, Señor. Padre Dios, ayúdanos a encontrar esta vida que tú quieres para nosotros, Padre. Señor, en los momentos de gozo y en aquellos momentos también de sufrimiento, Señor. Dios, reconocemos que nada ni nadie será capaz de que doblemos rodilla a un Dios que no seas tu Padre. Señor, en unos momentos de oscuridad te pido que nos ayudes a nosotros como hermanos y como hermanas a estar cerca el uno del otro, Señor. Dios, gracias por tu promesa de vida y de vida eterna, Señor. Nos encomendamos a ti en esta semana. Señor, toma tú el volante, Señor. Señor, controla tú nuestra vida entera, Señor. Vive tú a través de nosotros, Señor. Y que tu reino sea un poquito más en nuestra vida que lo que fue ayer, Señor.